Bien, vamos a ir a otros temas. 10:23. Esta semana ya lo veíamos, parte con un consejo de gabinete encabezado por el presidente Gabriel Boric, y después, además de un encuentro que se realizó al cierre de la semana pasada, una semana corta pero muy intensa post elecciones, con un encuentro ampliado, un cónclave como lo han denominado, en Cerro Castillo. Todos estos, el quiebre que marca precisamente este proceso de elecciones. Sí, Lorena Fríes, la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, está con nosotros aquí en el estudio de CNN Chile y fue una de las asistentes, además. ¿Qué tal, diputada? Buenos días. Bienvenida, diputada. A este cónclave, ¿no?, en Cerro Castillo. ¿Cuál fue el ambiente que se vivía ahí después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas? ¿Y qué temas fueron los que se abordaron con más fuerza? ¿Se habló de cambio de gabinete, por ejemplo? No, la reunión lo que buscaba era sondear un poco cuál era el análisis que teníamos las distintas autoridades que estaban ahí sobre las elecciones, y fue muy interesante porque es primera vez, por lo menos, que a mí me toca ir a un gabinete ampliado donde hay alcaldes y gobernadores electos también. Por lo tanto, son distintas miradas, pero que coincidíamos en que la verdad es que no podemos ser triunfalistas, pero que habíamos tenido un desempeño que permitía. Pero había hablar... un ambiente más bien triunfalista, porque no solamente porque había poselecciones, pero también con toda la triunfalista no, y obviamente todos también preocupados por la contingencia, pero era un cónclave para analizar cómo estamos, cómo están las fuerzas oficialistas y cómo seguimos adelante. Y en ese sentido el análisis fue bastante positivo, sin rayar en el triunfalismo, porque no es del caso. ¿Y por qué es positivo el análisis? Bueno, porque por una parte lo que se ve, por lo menos en las elecciones, es que en relación a concejalías, en relación a alcaldes, la verdad es que estamos bastante equiparados como fuerza. Si uno piensa que Chile Vamos, o la derecha, tiene 122 alcaldes, que el oficialismo tiene 111, la verdad es que no aparece una paliza como han querido darlo a entender en los sectores de oposición. Evidentemente Republicanos no tenía y avanzó, y eso nos parece algo de preocupación. Sin embargo, también si uno mira los resultados de Republicanos con lo que fue la convencional, aunque es otro tipo de elección, también bajaron. Entonces, digamos que hay fuerzas instaladas y que son fuerzas competitivas para lo que viene. Ese yo creo que es el saldo. Diputada, pero de todas maneras perdieron un número importante de alcaldías también en comparación a 2021, o sea, también hay un retroceso, incluyendo algunas bien emblemáticas como Santiago y Ñuñoa. Y también ganamos otras bien emblemáticas, como por ejemplo Valparaíso, y aquí en la región metropolitana en Peñalolén, y son una buena gestión transparente, moderada en el sentido del tono de no descalificar a las personas, sino que tratar de construir con todos y todas, y eso con un horizonte de llegar a la gente y transformar la vida de la gente. En eso hubo, a mí de verdad que me sorprendió, se los comentaba a usted, un ánimo que no es triunfalista, pero sí un ánimo de aquí estamos, somos una fuerza que puede disputar a futuro. Incluso pensando en lo que puede ocurrir en la gobernación, porque viene un proceso de elecciones en 11 regiones, hay una en la que compite efectivamente el mismo sector, en Antofagasta, pero en el resto de las regiones vienen desafíos bien importantes que pueden de alguna manera cambiar también la lectura electoral, si que llega a ganar la oposición en la mayoría de ellas. Evidentemente, yo creo que en Cores y en gobernadores es donde se acusa, digamos, una arremetida más fuerte de la oposición, y por eso todos también concordamos en que esta segunda vuelta es muy importante, sobre todo para el oficialismo y en comunas o en regiones tan relevantes, por ejemplo, como la región metropolitana y otras, ¿no? Porque evidentemente lo que se ha visto es que los gobiernos regionales han sido un fuerte apoyo para las comunidades, para los distintos municipios, digamos, para las organizaciones, en términos de un tema tan central, por ejemplo, como el de seguridad. Entonces, pero hay un ánimo unitario entre todas las fuerzas del oficialismo. Y este ánimo unitario, la crítica
crisis o de cómo, de cuán No, golpeado está? ese no fue tema. ¿Y por qué cree usted que no? Porque yo creo que está todo más que dicho. O sea, acá lo que hay es un delito, se imputa un delito muy grave que está siendo investigado por la justicia, se imputan además irregularidades o dudas respecto al comportamiento. ¿Hay que dar vuelta a la hoja, dejarlo en investigación? No hay que dar vuelta a la hoja, pero yo lo he dicho antes, los tiempos judiciales son más lentos que los tiempos comunicacionales, y yo creo que todas las dudas se van a resolver porque vamos a saber todo por la Contraloría, por los sumarios, por las aristas judiciales, lo vamos a saber todo. Y obviamente quien no haya cumplido con sus funciones tendrá que asumir las responsabilidades que merece. Ahora, diputado, usted dice está todo ultra sabido respecto al caso. Sin embargo, hay muchos antecedentes que van apareciendo semana a semana que de todas maneras terminan complicando al gobierno y a la coalición en su conjunto, porque al final el tema es el error específico del gobierno respecto a la información que se transmite o no se transmite. Vamos a la semana pasada, por ejemplo, y el ojo de atención estuvo puesto en la ministra Carolina Toá, porque se revela este antecedente de que sí tuvo una conversación con Monsalve que el no es martes conversación 15. de acuerdo a lo que dice el gobierno. Bueno, claro, pero explicaciones más o menos. Al final, ¿dónde estuvo el foco en la semana? En Monsalve nuevamente, y esta vez en la ministra Toá. Entonces, el riesgo está de que cada vez vaya pasando algo parecido y cada semana estemos en la misma, con el perjuicio para la coalición de gobierno, por supuesto. Yo creo que, bueno, y lo ha dicho el gobierno también, hay efectivamente, las cosas pudieron hacerse mejor, aquellas cosas hoy día están, las que están cuestionadas están bajo el sumario, están bajo análisis de la Contraloría, por ejemplo, el uso del avión. Sí. Tuvimos una sesión especial en la Comisión de Seguridad a la que acudieron los jefes de la PDI, de Carabineros, justamente a propósito de este tema, y a mí me parece que quedó resuelto. Ahora, si uno le quiere buscar la quinta pata al gato, Sebastián, se la va a encontrar, y yo no estoy por disminuir el impacto que ha tenido todo esto, pero tampoco estoy por exacerbar cuestiones que vamos a saber y que al final lo que importa es saber, cada uno tiene su hipótesis acá, pero hasta dónde llegó, y si es que llegó, el abuso de poder del ex subsecretario Monsalve. ¿Usted tiene dudas sobre eso? No tengo dudas, pero soy abogada y por lo tanto condiciono, digamos, a que los hechos se verifiquen. ¿Y cuál es el impacto que este mismo caso puede tener en el cambio de gabinete? Es difícil pensarlo porque a mí me parece que uno puede disentir de la gestión que ha hecho el gobierno, pero eso no necesariamente califica para una acusación constitucional donde tiene que haber una causal que de haberla tendría que ser notable abandono de deberes. Y sí, me parece que de lo único que uno no puede acusar al gobierno es de notable abandono de deberes. ¿No? No. Y por los plazos tampoco, donde no se tomaron. Yo he sido defensora de las 48 horas. Sí, he sido defensora de las 48 horas y se lo digo desde desde el quehacer que he tenido muchos años en defensa de los derechos de las mujeres, porque si yo me imagino, porque pongámonos en el mundo real, el impacto que esto debe haber causado, no sabemos los hechos y por lo tanto esa minimización podría haber significado ya, busquemos un poquito más de antecedentes, pero esto está grave, por ponerlo coloquialmente. Ante eso, 48 horas a mí me parecen un tiempo razonable para tomar las medidas. Es más, si yo comparo, y aquí lo voy a hacer críticamente, con la doctrina Toá de la formalización, ¿no es cierto? Que uno puede decir, no, pero es que era otra cosa. Bueno, estábamos hablando del general director de Carabineros, estábamos hablando de personas que fueron mutiladas. Hoy día mismo acá al lado se está viendo el caso, Gatica. ¿No es cierto?, Gatica. Por lo tanto, yo diría que la actuación fue bastante rápida, fue dentro de un plazo que yo considero razonable. Hay otras cosas que me merecen dudas, pero confío ciertamente en que eso se va a saber, porque hoy día los tiempos no están para ocultar nada. Por lo tanto, no estoy tranquila en eso y yo llamo a la calma en eso y a no sacar aprovechamiento político, que es un poco lo que le escuchaba ayer en un programa al diputado Chalpen diciendo, no, es que la intensidad y el timbre de la ministra de la Mujer para hablar sobre el tema, es que no puede ser.
No puede ser que esa sea la crítica, ¿no? Que el timbre o el nivel de empatía... Pero es que quizás eso tiene que ver con la forma en la que la actual fuerza oficialista y el Frente Amplio en particular ejerció el rol de opositor, por ejemplo, en el pasado, ¿no? O sea, ante casos de menor gravedad que aparecían denuncias, digamos, voces altisonantes de crítica mucho más enfáticas y fuertes que las que se han escuchado en estos días. Yo no estoy tan de acuerdo, y en el caso de la ministra de la Mujer menos todavía, porque como sabemos ella se enteró después y estaba en Ginebra, por lo tanto, digamos, ella puso la cara y después actuó como debe actuar una ministra de la Mujer, tomando no contacto con la víctima, pero sí a través de los canales institucionales, que en este caso es la unidad de víctimas del Ministerio Público, y por esa vía ofreciendo todo lo que puede ofrecer el Ministerio de la Mujer en esta... Formas de leer lo que es la petición que hacen desde la oposición, pero también de quizás proteger la figura política para una eventual candidatura. ¿Cómo se podría leer o sacarla precisamente por una mala gestión? Mire, la frase de rigor es que esto es competencia del presidente. Dicho eso, yo creo que es complejo una u otra medida. Primero, si cambiara a la ministra del Interior, piense usted que el gabinete de seguridad se ve muy mermado en una política de seguridad que ha sido inédita en las últimas décadas en Chile, tanto desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la creación de instituciones, desde el punto de vista de la actividad legislativa y lo sucesivo fast track. Por lo tanto, es complejo, me parece a mí. Y por el otro lado está la posibilidad para algunos sectores de que esto en este minuto sea resuelto vía mala gestión. Yo creo que no podemos apuntar a la gestión de la ministra en términos de acusación constitucional. Entiendo que se va a buscar una comisión investigadora, que también es un faroleo, porque la verdad es que la comisión investigadora no va a poder averiguar más de lo que hoy día ya hay, ya que estamos hablando de investigaciones reservadas o confidenciales, y hace parte, por lo tanto, de esta costumbre del oficialismo, que usted me repite, fue costumbre en el gobierno pasado y que yo espero que no sea costumbre en el gobierno que viene, está dentro de las ecuaciones de hoy día. Pero creo que si uno enfría un poquito, la gestión de la ministra debiera mantenerse, a menos que su salida sea porque eventualmente va a asumir algún tipo de otra arista o rol. Diputada, y por último, ¿cree usted que la falta de elenco, la falta de personas que quieran ingresar al gobierno en este momento puede ser un problema para hacer un cambio de gabinete? Es un problema que ocurre siempre. El gobierno justamente para asumir otros roles, pero no me cabe duda que lo que no se puede decir es que no hay gente que pueda asumir esos roles. Bien, diputada, muchas gracias por haber venido. Gracias por haber venido.